Good morning. This is call number 2021-37466 in the interest of Melanie and Alexis Chavez. Buenos días. Este es el caso 2021-37466 en el interés de Melanie y Alexis Chavez. All parties and witnesses, please unmute yourselves and raise your right hand to be sworn. Por favor, prendan su micrófono, levanten su mano para ser jurados. You solemnly swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth, so help you God? ¿Juran decir la verdad, toda la verdad delante de Dios? Sí. Yes. Yes. Okay. Sí. Ma'am, please state your name and your relationship to the children. Señora, por favor, diga su nombre y la relación usted a los niños. My name is Araceli Hernandez, and I'm the mother of the child. Mi nombre es All right. Araceli Hernández y soy la mamá. Sir, your name and your relationship to the children. Señor, ¿cuál es su nombre y la relación a usted a los niños? Mi nombre es Flumencio Chávez Camacho, papá de los niños. My name is Flumencio Chavez Camacho, and I am the father of the children. All right. And representing the Attorney General, State of Texas. Y Andrea Perard. y representando el estado de Texas, Andrea Perard. We have a petition to establish a parent-child relationship. What are we doing today, Ms. Perard? That's correct, Your Honor. Your Honor, we are having a hearing. We do have some stipulations that they agree to. Tenemos una audiencia, pero sí tenemos un acuerdo sobre una parte de la orden. All right. What are the stipulations? ¿Cuáles son las estipulaciones? The parties are in agreement to be managing conservators, with the mother being sole managing conservator and the father being possessory. ¿Están de acuerdo que los conservadores gerentes solamente serían en derechos de la mamá y el papá tenga derechos de posesión? The mother will maintain the residence for the children with the geographic restriction to Harris and contiguous counties. La mamá tendría el derecho de decidir la dirección de los niños en el condado de Harris o un condado alrededor. There is a non-disclosure finding requested, and the father has agreed to that as to the mother's address. ¿Están de acuerdo que la dirección de la mamá va a ser confidencial sobre preocupaciones de seguridad? Paternity of both children are agreed to based on the DNA test reports that has been filed with the court. Paternidad de los niños está confirmada y en acuerdo con los resultados del examen de ADN que están puestos en la corte. And parties are in agreement that the mother will maintain government medical assistance for the children. Y están de acuerdo que la aseguranza de los niños va a ser mantenida por la mamá por el estado del Medicaid. The cash medical will be determined based on your finding of his income. Y la cantidad de médico mensual va a ser calculada basado a las conclusiones que se otorgan sobre la corte en esta audiencia. So the issues before the court, Your Honor, is possession and access. Lo que estamos no en acuerdo es posesión y acceso, que viene siendo visitaciones. Current child support. La cantidad de manutención mensual. The cash medical support amount. La cantidad mensual de lo médico. And retroactive child support. Y la cantidad de manutención retroactiva. Are those the total sum of the stipulations? Yes, Your Honor. Esas son todas las estipulaciones, sí, su señoría. Yeah, so far, is this your agreement, Mr. Chavez? Por ese tiempo, esos son su acuerdo, señor Chávez. ¿Perdón? Lo que acaba de leer la abogada, ¿ese es el Sí. acuerdo de usted? Yes. Ms. Hernandez, are those your agreements so far? Yes. Señor Hernández, ¿ese es el acuerdo de usted? Sí. Sí. All right, let's proceed. Thank Bueno, you. vamos a proceder. The state would call Ms. Hernandez.
Llamamos al de testigo, señor Hernández. And Sí. in regards to possession and access of the two children, En relación de posesión y acceso de los dos niños, you are requesting supervised visitation through the Domestic Relations Office only. Is that correct? usted está pidiendo visitaciones que sean supervisadas por la agencia Domestic Relations Office del condado de Harris. ¿Es correcto? Sí. Yes. And why is that? ¿Y por qué está pidiendo eso? Por lo que le había mencionado, por la situación de violencia que yo viví con él, por su problema de alcoholismo y drogadicción. Because what I was Y- saying is because of the violence that I live with him, domestic violence, and also because the alcohol problem. Has he physically assaulted you in the past? ¿Él lo ha asaltado en el pasado físicamente? Cuando viví con él, sí tuve un altercado con él, donde hubo golpes de él hacia mí. When we lived together, yes, there was an altercation when he hit me. And did you call the police and make a report? ¿Y usted habló a la policía y hacer un reporte? En ese momento no hablé, creo que fue el próximo día de donde sí fui a hacer un reporte de policía. Not at that moment. Porque yo but the next day- tengo otro hijo grande y él presenció el acto también. Not at that moment, but the next day I did. And I also have an older child that witnessed it. Were criminal charges ever filed? ¿Le pusieron cargos criminales contra él? No, a él no le puse cargos criminales. No, I didn't put criminal charges. Did you ever obtain a protective order against him? ¿A un tiempo usted agarró una orden de protección contra él? Tampoco. No. Do you feel that he would possibly assault your children if allowed unsupervised visitation? ¿Usted piensa que él pueda asaltar a sus hijos si no tiene supervisión? Pues como madre me tengo que ir al extremo y si él, o sea, por varios sucesos que viví con él, o sea, si no hay un término medio, yo me tengo que ir al extremo por la seguridad de mis hijos. As a mother, I have to go to the extreme because of the things I live with him. If there's nobody in the middle, I have to go to the extreme regarding my children to protect them. Has he ever assaulted your children before? ¿Él anteriormente ha asaltado a sus hijos antes? Como que los haya golpeado. What do you mean? Like if he's hit them? Has he ever put his hands on the children? ¿Él ha puesto las manos en los niños? No. No. When was the last time that he's seen the children? ¿Cuándo fue la última vez que él vio a los niños? Pues mire, yo una fecha exacta no tengo en realidad porque ya ve que este proceso ha sido bien largo. I don't have the Como exact date at this time because it's been a long process. Pero sí fue antes de que el bebé cumpliera un año. Antes de que mi Vale. hijo cumpliera un año. But it was meses before my baby, the youngest, was 1 year old. And how old is the youngest child now? ¿Y cuántos años tiene el niño menor a este tiempo? El niño cumple 3 años en noviembre. He's going to be 3 years in November. So it's been a year and a half or so since he's seen the children. So ha habido como 1 año y medio de que no ha visto los niños. Así es. That is. And how old is the oldest child? ¿Y cuántos años tiene la niña mayor? ¿Cuál? El hijo de él tiene 7 años, la niña. Which one? His child is 7 years old. The other child you have with him? El otro niño que usted Melanie. tiene con él. Melanie. Yeah, she's 7 años. Sí, tiene 7. Now you indicated that he has some alcohol problems, is that right? Usted indicó que él tiene problemas de alcohol, ¿es correcto? Sí, yo me estoy basando en
la vez pasada me dijeron que había transcurrido este lapso del año que yo no he tenido contacto con él, pero yo me estoy basando en todo lo que yo viví y que yo pasé y que de las últimas veces que yo lo miré, sí, yo Yes. digo y sostengo que lo miré en estado de ebriedad e intoxicado. Yes, based on what I've lived and I've seen, I'm basing this on what I lived before and what I've seen. And the last time I saw him intoxicated, and that's how I witnessed it. Does he drink consistently, in your opinion? Él toma consistentemente, en la opinión de usted. En mi opinión, él tiene un problema de alcoholismo, hasta donde yo rompí relación con él, porque él tenía un problema de alcoholismo From severo. what I know, what I can Preguntándole a ella. alcohol problem, and that since the last time I left him. When y'all were living together, did you ever see him drink with the children around? Cuando vivían juntos, ¿usted lo vio que él tomaba con los niños alrededor? Claro, sí, eso era algo normal. Él Yes, tenía sure. cerveza y sí, o sea, era normal aquí, que él tomara enfrente de ellos. That was something normal for him to drink in front of the kids. And would he drink alone with the children when you were not there? ¿Él tomaba con los niños solos cuando usted no estaba presente? ¿Perdón? Excuse me? Did you witness him drinking with the children alone when you were not with him, with the children? ¿Usted vio que él estaba tomando con los niños él solo que cuando usted no estaba presente? Pues sí, porque si yo me iba a la tienda o me iba a hacer algún mandado, precisamente la verdad no le tenía mucha confianza de dejarlo a los niños porque si no él se dormía o por lo mismo que llegaba a trabajar tomaba Yes, y yo because no me sentía. I would, when I would leave, I would sometimes have worries to leave the children with him because he would go to sleep or for the same reason. Okay. Now, in regards to child support, do you know what Mr. Chavez Camacho does for work? Sobre la manutención de los niños, ¿usted sabe lo que hace el señor Camacho por trabajo? Sí, What does he do for work? él ¿Qué es clase de contratista y trabajo? tiene su propio negocio. He's a contractor and he has his own business. How long did you and Mr. Chavez live together? ¿Qué tanto tiempo vivió usted y el señor Chávez juntos? Aproximadamente 6 o 7 años, la verdad no estoy exactamente segura. Pero Approximately 6 to 7 years. Exact time, I'm not sure. And did he do that kind of contractor work when y'all were living together? ¿Y él hacía ese tipo de trabajo de contratista cuando vivían juntos? sí, siempre lo ha hecho. Yes, he's always done that. Do you know if he's still working and doing working for the same people or doing that kind of work now that he did when y'all were together? ¿Usted sabe que si él todavía está trabajando con la misma gente o haciendo el mismo trabajo que cuando estaban viviendo juntos? Yo sé que hace el mismo trabajo, estoy segura y tengo pruebas. I know he does the same Con la type of gente que work, trabaja no sé qué gente traiga Ajá. ahorita. and I have proof. With the people that he used to work, I'm not sure, but about that. What type of work did he do, Ms. Hernandez? ¿Qué tipo de trabajo él hacía? Es que él es contratista, él pone piso, hace todo lo de remodelaciones del hogar, He's a trabajos de contractor. construcción. He does remodeling. He does floor. He types all types of remodeling. Okay. And when y'all were living together, on average, how much money did he make per week? Cuando vivían juntos, por el average que él ganaba por semana, aproximadamente cada semana, ¿qué tanto ganaba él?
Pues él ganaba de 1,500 a 3,000 dólares, porque a veces hacía hasta más de eso, depende del trabajo que tuviera. Pero Sí. nunca hacía menos de 1,000 dólares, nunca. He would make like 1,500 to 3,000 depending on the job, but he would never make less than 1,000. And did he Quiero own this contracting business or did he work for someone? ¿Y él es dueño de esta compañía de contratista o él trabajaba para alguien? Mire, él tenía su propio negocio. Ahorita no sé qué movimientos él se haya hecho, si alguien le haya registrado su compañía, porque él sabía que me debía child support y él sabía que me iba a pagar, que me iba a deber. Yo no sé si alguien le registró la compañía y a lo mejor pienso yo que fue lo que hizo y se puso como empleado, Well, pero él he had his own business, but I don't know if he put the business in someone else's name due to the fact that we were having a child support case. So I don't know if someone else has owned business or he made changes. Now, in regards to retroactive child support, when did you and Mr. Chavez Camacho separate? Sobre la manutención retroactiva, ¿cuándo se separaron usted y el señor Camacho? Mire, nosotros nos separamos y yo me di cuenta que estaba embarazada en marzo del 2019. Desde ese entonces, Separated. yo trabajé. In March of 2019, when I found out I was pregnant. And from that time I worked. Yo trabajé, el embarazo prácticamente yo sola me lo mantuve. Aquí batallé con mis hijos y sí, él entró a la casa y vino a visitar porque lo que quería era regresarse a mi casa y ya no lo permití yo. During the pregnancy, I worked and I supported my child and myself. And during that process, he would come back because he wanted to get back together. Sí, pero quiero terminar. Ya cuando él venía, que le dijo a él que hasta el 2020, sí, a lo mejor fue más o menos la última fecha que él vio al niño, pero él anduvo tirado, rentaba a un lado y rentaba en otro y rentaba en otro. Él no vivía aquí conmigo. And like he had said that the last time he lived here was September 20th of 2020, but that wasn't the case. That was probably the last time he saw the child, but he was living in other places, renting rooms and so forth. When you say he would come back, would he come back for the night, for an extended period of time? Cuando A usted week, dice 2 que él weeks? regresaba para atrás, él venía por una noche, por un tiempo extendido, una semana, 2 semanas, ¿cómo? En realidad no, en realidad él venía y me decía que lo dejara bañarse o venía, a veces el mismo día que venía se iba porque él venía pues que con el pretexto de querer ver a los niños, pero después ya se ponía pues a tomar el asunto personal de nosotros y pues ya le decía In que mejor que reality, fuera. he would come maybe one time, take a shower, but he would come with a pretense to come see the children, but he was actually trying to get with me and with our relation. So you are asking for retroactive support from March of 2019 for one child, and then starting in December of 2019 onwards for 2, since the youngest was born in November. Is that right? Usted está pidiendo manutención retroactiva por un niño desde marzo 2019 y luego por 2 niños empezando diciembre 2019 cuando nació el niño menor. ¿Es correcto? Así es. Yes, that is correct. And since y'all separated, has Mr. Chavez provided any financial support to you in cash or the support of the children? Desde que se separaron, el señor Chávez le ha dado a usted dinero para mantener los niños en cash a usted, en efectivo. Solamente una vez me dio $500, que fue la única vez que me dio $500. Creo que fue en un money order, pero fue la única vez que me dio el dinero. One time he gave me money and it wasn't a money order of $500, but it was only one time that he gave me. I pass this witness at this time, Your Honor. Paso es testigo a este momento, señoría. May I ask Ms. Hernandez, why has he not visited with the children for a year and a half? Señor Hernández, ¿por qué él no ha visitado a los niños por 1 año y medio?
Él no ha visitado a los niños por, como le digo, o sea, él, no sé, ok, voy a explicarle. Él se acercó a mí siempre que se acercó a mí, es que como le digo, siempre se acercaba, de hecho la última vez que se paró aquí en mi casa y sí me dijo que quería ver a los niños, venía en estado de ebriedad. Y yo tengo cámaras en mi casa, ese video creo que lo grabé. Well, to Que tell fue you como this, the last time he saw the children, it was he came to the house and he was intoxicated, but he was trying to an excuse to see the children, but he was trying to see me. So Y esa vez- you have not let him see the children for a year and a half. Usted no ha dejado que verlo a él ver los niños por 1 año y medio. No, no es de que yo no lo haya dejado. Esa vez yo le No, dije que it's not venía that I intoxicado. denying him, but that time it was because Él no of- se ha arrimado tampoco. Yo quise hacer un acuerdo con él antes de llegar aquí. Él, por eso precisamente nada más me dio $500 porque me estuvo diciendo como un mes y mañana te doy el dinero, mañana, dinero que ni siquiera era para mí. Son 3 hijos los que yo tengo, 2 de él y yo I estaba tried to desde que make yo an estaba. agreement with him, and that's the last time he gave me the money. Because I have 3 children, 2 with him and another child. Y yo soporto mi casa yo sola y es un gasto muy grande. And I support my house by myself, and it's a big cost. Okay, Mr. Chavez, do you have any questions for Ms. Hernandez? Señor Chávez, ¿usted tiene preguntas para la señora Hernández? Sí. Yes. ¿Aló? Sí, Hello? espera, señora. Señor Chavez, do you have any questions for Ms. Hernandez? Señor Chávez, ¿usted tiene preguntas para la señora Hernández? Sí. Yes. Okay, go ahead. Ok. Siga con su pregunta. Ok, de que vivíamos juntos ahí, pues yo siempre estuve apoyando la casa, ¿verdad? Since we were living together, I was always supporting the house, right? Sí, eso fue antes de marzo. Después de marzo, él ya no soportaba la casa. Yes, that Ok, was Ella no ok. soportaba la casa. after March, he didn't support the house. De hecho, me traía puros chantajes. Decía que por lo mismo que yo ya no lo quería aquí, él me traía puros chantajes y por eso nunca me daba dinero. Me daba, como le digo, $20, que así me traía como si yo fuera pues una muerta de hambre y la verdad no. Entonces, He always pues, tried ¿cómo le to- puedo decir? Wait, espere, señora. He would try to give me $20 here and there, pretend that I didn't have money. Okay, you have another question, Mr. Chavez? Señor Chávez, ¿usted tiene otra pregunta? No, eso del dinero no es la verdad, en realidad, porque yo siempre la apoyé, siempre le di el dinero, Ella se enojaba que Mr. yo le fuera a Chavez, dar. Mr. Chavez, do you have any questions? I'm going to let you say something later, but right now, Ms. Señor Hernandez Chavez, is the witness. Tiene and- una pregunta para la señora. Yo le voy a dar tiempo para que usted diga lo que tiene que decir, pero Ok. estas son preguntas. Ok. Pues no, nomás, no tengo preguntas para ella. No, I do not have questions for her. All right, Ms. Berard. Thank you, Your Honor. The state would call Mr. Chavez Camacho. Llamamos al señor Chávez Camacho a testigo. Sir, in regards to possession and access of the children, Sobre la posesión y acceso a los niños, you're asking for a standard possession order, is that correct? usted está pidiendo las visitaciones estándar por los niños, ¿es correcto? Sí. Yes. As you stated previously, you've not seen, or as was stated, you have not seen the youngest child or both children in a year and a half, is that right? Como se mencionó anteriormente, usted no ha visto los niños en 1 año y medio, ¿es correcto? Correcto. Correct. Now, as specifically for the youngest child, have you ever had Alexis in your possession overnight? Y sobre específicamente el niño Alexis, ¿usted ha tenido niño Alexis en posesión de usted de visitación pasando la noche?
cuando estuve con ella, que estuve hasta como a los 8 meses con ella, solo lo que estuve el tiempo con él, conviviendo. When I lived with her for like 8 months, yes, the child, I lived there. And did you take care of the child on your own? ¿Y usted cuidaba al niño usted solo? Sí, en caso yo cuando llegaba de trabajar, ella me lo daba, que yo lo calzara, que yo lo cuidara, que yo lo... Yes, que yo when lo... I would get home from work, she would give me the baby for me to take care of him. Now, the older child who is 7, you lived with the mother and Melanie for several years. Is that right? Y la niña mayor, Melanie, usted vivió con ella y la mamá como unos 6 o 7 años, ¿correcto? sí, desde que nació ella. Yes, and she was born. Now, why have you not seen the children in the last year and a half? ¿Y por qué usted no ha visto los niños en el último año y medio? Pues ella se puso en un plan que no me los iba a prestar. She put herself in a position that she wasn't going to let me see the children. Igual la última vez que yo le di, que ella me buscó. La última vez que yo le di dinero, ella me buscó unas For the last time 2 o I 3 gave her money, veces she looked for me, and for like 2 or 3 times. para llegar a un acuerdo, pero yo llegué a un acuerdo y quedamos en un acuerdo que le iba a ir a dar el dinero y pues para yo ver los niños, y yo llegué al lugar, no pudimos hablar porque ella luego se altera, entonces We yo came le to di an agreement yo le- for Wait, espere, señor. we came to an agreement for us to see for me to give her money and her to let me see the children. And when we got there, we couldn't even talk, but she got alterated. y me agarró, sí, eso sí me agarró el dinero, pero ella me dijo que no me iba a prestar los niños, que eso sí no me iba a prestar los niños. And yes, she took the money, but she did tell me that she wasn't going to let me see the children. So at that time, you stopped attempting to visit the children? ¿Y desde ese tiempo usted paró a tratar de ver los niños? Perdón, sí, yo ya dejé de buscarlos y todo eso porque yo no pude, yo busqué anteriormente varias veces, igual cuando yo... Trying to look for them because I did attempt to see them several times before that. Y traté de darle dinero y varias ocasiones, pero ella se molestaba porque yo le daba money orden, que ella no quería money orden, que porque no se lo cambiaban en la tienda, que era mucho trabajo que se los cambiaran. I tried to give her money by money order, but she would get mad because she would have trouble cashing the money orders at the stores. Que le cobraban Sir. mucho. That they would charge me a lot. Charge her a lot. Sir, did you appear when you went to visit the children? Did you show up intoxicated? Cuando usted intentó a visitar a los niños, ¿usted se presentó intoxicado? Pues sí, yo sí, pues yo sí me pensaba en mis hijos y pues me ponía triste y sí, llegué a tomar y pues... I would think of my children, and yes, I was drinking. Y ella sabe que yo los busqué, ella sabe bien que yo los busqué. Yo traté de buscarlos varias veces, nada más. She knows that I attempted to look for my children several times. Do you drive after you've been drinking? ¿Usted maneja después de que usted está tomando? No, igual no tomo ya, no nada de eso, de alcohol. No, in reality, I don't drink alcohol no more. Pues me pueden hacer pruebas, puedo tomar exámenes para que miren que yo no hago alcohol. And you can do tests to see that I don't drink alcohol. But you have in the past, and you did drive intoxicated before. Pero sí lo ha hecho en el pasado y sí ha manejado intoxicado antes. Pues cuando tenía problemas con ella, que me corría y todo, me tenía que salir yo de la casa, tenía que manejar. When I had problems with her when we were together, I had to leave the house and I had to drive. Now, you heard Ms. Hernandez indicate that you have assaulted her in the past. Did you hear that? ¿Usted oyó el testimonio de la señora Hernández que usted la ha asaltado en el pasado? Sí, no, yo escuché, pero no, ella era la que se ponía bien agresiva. Como yo le comenté. She was the one that would be aggressive.
ella dos ocasiones o tres salió correteándome en la troca de ella, pegándome por la parte trasera de mi carro. Otra Two or ocasión three salió, times she would come around trying to hit me in the car. otra ocasión salió correteándome con un palo, pegándole a mi camioneta. On one occasion, she came out to the truck, hitting my truck with the Y stick. de eso tengo testigos los vecinos. Yo todavía tengo testigos por si ocupo testigos. Yo, quien testigue por eso de que And I los have mismos, witnesses that can, my los neighbors mismos- to say that happened. los mismos vecinos me decían que qué hacía yo ahí con ella, que no me quería, que me fuera, que me saliera. The same neighbors would be like, why are you still here? You should leave. Igual, pero pues yo por mis hijos, no sé, quería estar ahí con ellos, no sé. But me, it was for the kids. I guess that's why I was still there. All right, Pero- Ms. Berard, I'm going to transfer this matter to the 312 District Court and DRO mediation is ordered. Voy a transferir este caso a la Corte 312 del Distrito de Condado de Harris y vamos a ordenar a mediación con el Condado de Harris. Anything further, Ms. Berard? Thank you, Your Honor. No, nothing further, Your Honor. Nada All más, right. su señoría. Thank you. Muchas gracias. You need to let them know what they need to do. Yes. Yes, sir. Señor Chávez y señor Hernández. Sí. El juez transfirió el caso a la Corte de Distrito y ordenó mediación. En un momento los vamos a mover en un cuarto separado y les voy a mandar la información que tienen que llamar a un número y le voy a dar más información, solo vamos a mover en unos cuartos separados. Permítame un momento. Andrea, do we stay here or do we go back to our Zoom? You can just stay here where that's it.